sobre optimización de motores de SQL Server, desde el código hasta la administración. Julián, ¿cómo Le estás? damos gracias a los auspiciadores, sin ellos realmente esto sería imposible de realizar. SQL Sentry, que es uno de los sistemas potentes y poderosos para hacer análisis de performance de aplicaciones y de bases de datos de SQL Server. Green SQL, que tiene un enfoque total para hacer hardening y aseguramiento de bases de datos. Y uno de los más conocidos, Pluralsight, que es uno de los portales de entrenamiento más utilizados y que permanece más actualizado con las últimas tecnologías para trabajar no solo sobre SQL Server, sino sobre cualquier otro motor y otras aplicaciones de desarrollo de software. Bien, para los que entran por primera vez a esta sesión, básicamente SQL Pass como organización tiene otro gran evento. Este evento sí es de tipo presencial, se conoce como SQL Saturn y básicamente es un día completo en el cual los conferencistas entregan entrenamientos y entregan conocimiento gratuito para las personas que asisten. Se hace todos los sábados y se hace en diferentes ciudades del país. Los próximos, ya el siguiente sábado va a ser en Lima. Vamos a tener en enero el de El Salvador, en abril uno en Costa Rica y en mayo uno en Puerto Rico. Si ustedes quieren saber más sobre los SQL Saturday y las programaciones completas que hay también en Europa y en Estados Unidos, pues pueden acceder directamente a la página de SQL.org. Adicionalmente, queremos invitarlos a participar del capítulo virtual en español de Paz. Este capítulo ha hecho unos esfuerzos grandísimos en el último semestre para entregar cada 8 días una charla nueva, charlas gratuitas sobre competencias y skills de SQL Server en cada una de sus gamas, de sus sabores, en inteligencia de negocios, en alta disponibilidad, en desarrollo y la integración con otras herramientas Microsoft y de otros fabricantes. Entonces quedan totalmente invitados a vincularse a la página de Facebook, Spanish Paz BC, y al canal de YouTube, donde encontrarán publicadas las conferencias que se han dado. Bien, creo que ya todos aprendieron a utilizar la asistencia técnica. Básicamente, vamos a tener un espacio donde ustedes pueden realizar las preguntas. Vamos a tener un espacio en la parte superior de la pantalla. Van a poder hacer zoom para poder visualizar mejor lo que yo estoy proyectando. Y por último, pues aquí voy a contestar algunas de las preguntas que ustedes den. Como Kenneth en este momento se encuentra con algunos problemas de audio, entonces voy a estar constantemente mirando los mensajes para validar que ustedes me puedan escuchar bien. Julián, no sé si ya me puedes escuchar. Excelente, ya estás aquí. Sí, muchas gracias y disculpe los problemas técnicos. Ya parece que está resuelto, así que yo voy a estarte moderando como ¿Cómo lo vamos planea. con él? Correcto. Perfecto. Que nada más para presentarles, Julián Castiblanco es consultor para una firma que se llama Synergy TPC. Tengo el gusto de poderlo moderar hoy. Lo he conocido, es un buen amigo. Y la charla que nos va a dar el día de hoy acerca de bloqueos es de optimizaciones del motor de SQL. Es una de las que más interés tiene para si está pensando en mejorar el desempeño de su base de datos. Julián, ahora sí, te dejo vos. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces lo que vamos a ver el día de hoy básicamente es un recorderis rápido de cómo funciona la resolución de consultas en SQL Server, cómo hace el manejo de los archivos y vamos a hacer 3 casos de la vida real, casos con los que me he encontrado trabajando en el día a día, que es el manejo de cursores, el manejo de triggers
y cómo distribuir los datos cuando la solución ya está más del lado de la administración de la base de datos. Digamos que es una charla básica, es una charla introductoria y está más dada, por ejemplo, para las personas que han sido desarrolladores. Hay muchas empresas que tienen excelentes desarrolladores de .NET que desarrollan unas cosas en HTML, capa de presentación o unos servicios excelentes a nivel de capa de negocio o capa de servicios, pero que muchas veces llegan a la base de datos la ven como una caja negra allí, en la cual simplemente se guardan las transacciones y solo empiezan a conocer de ellas cuando precisamente sus aplicaciones presentan problemas de performance, ¿no? Adicionalmente, esta charla también está dirigida un poco a este público en el cual somos System Administrator, somos administradores de sistema operativo, conocemos y configuramos Active Directory, conocemos y configuramos las redes, los servicios los servicios de disposición de carpetas, file server, print server y demás, y que por una u otra razón terminamos volviéndonos administradores de base de datos sin querer, ¿no? Porque no hay nadie más que ocupe ese rol en la compañía. Entonces, nuevamente, como que la visión que tenemos es que el servicio esté disponible y miramos parámetros básicos como el uso del procesador y el uso de la memoria y no sabemos qué está pasando por debajo en esta caja negra de SQL Server. Bien, por último, digamos que la charla está enfocada también a que cambiemos un poco la concepción de cuál es la forma de afrontar los problemas en SQL Server. Digamos que lo que me he encontrado en la industria es que la gente prefiere primero invertir en aumentar la capacidad del servidor, entonces ponerle más RAM, ponerle más procesador y después de que esto pasa, sí empiezan a valorar otras alternativas, ¿no? Entonces es empezar primero por arreglar lo que está en esa caja negra y después de esto sí saltar a la infraestructura. Entonces, sin más preámbulo, empecemos a validar una vista rápida de qué es lo que pasa cuando trabajamos con SQL Server. Entonces, el primer paso es cuando un cliente realiza una petición a través de una aplicación, puede ser un formulario web, puede ser una aplicación cliente-servidor, o a través de la consola de administración de SQL Server, que es SQL Server Management Studio. Entonces, este señor hace la petición llega al servidor de base de datos. Aquí no vamos a hablar mucho en detalles de qué pasa en el servidor de base de datos, porque esto lo vamos a ver en otra diapositiva. Y básicamente nos vamos a concentrar en que si esa operación era una escritura o un cambio en la metadata de nuestras bases de datos, lo primero que se va a ver afectado es el log transaccional de la base de datos. Una vez él asegura la operación en el log transaccional, entonces allí sí va a ir a grabar los datos en los archivos de datos que son los archivos con extensión MDF y NDF. Bien, teniendo esto claro, vemos la importancia del log transaccional en todas las actividades que son de inserción, actualización, borrado y cambios en la metadata de nuestra base de datos. Quiere decir que este va a ser el talón de Aquiles de nuestros servidores. Si no tenemos un uso eficiente del archivo de log transaccional, nuestra base de datos puede caer en un degradamiento de performance. Entonces, para tener otra vista, esta sobre todo para los desarrolladores de cómo se guarda la información en SQL Server, básicamente tenemos nuestra base de datos, que es el conjunto mayor que vemos aquí, es esta línea anaranjada. En esa base de datos lo que vamos a tener es una distribución lógica y una distribución física. La distribución lógica básicamente tenemos nuestras bases de datos relacionales. ¿Listo? Estas bases de datos podemos distribuirlas a nivel de esquemas para para tener un aseguramiento de la data. Y estas tablas como tal y estos esquemas realmente se guardan en un file group. Las tablas se guardan en un file group. ¿Listo? Entonces, ¿para qué puedo tener yo varios file group? Precisamente para poder tener la data en diferentes archivos de datos y estos datos colocarlos en diferentes discos. Aquí vienen otros conocimientos adicionales, como lo pueden ser los conocimientos de storage, cuáles son los mejor write, cuáles son los discos más rápidos, qué discos me convienen o qué arreglos me convienen más para determinadas soluciones de SQL Server. Bien, entonces
desde las versiones iniciales, desde la versión 7 o desde la versión 2000, que es cuando yo conozco el producto, digamos que esta era la metodología que tenían los DBAs para nivelar o equilibrar de alguna manera la carga en las bases de datos. Era moviendo algunas tablas del modelo relacional en algunos files específicos y estos dejándolos en un grupo de discos específicos. De esa manera garantizaban que las consultas que tenían que ver con tablas grandes y tablas pequeñas pudieran hacerse de una manera más rápida, que el motor lograra sacar la información de una manera más rápida. Noten algo bien importante y es nuevamente nuestro talón de Aquiles, que vendría a ser el log transaccional. El log transaccional no lo puedo manejar con file groups, es decir, no puedo escoger qué tablas van a grabar directamente en un archivo de todas las transacciones de todas las tablas. Bien, una vez hemos visto algo como de la teoría básica de cómo guarda la información SQL Server, nos preguntamos por qué en producción se siguen encontrando casos como estos. Se siguen encontrando casos en que los archivos de base de datos y los archivos de log transaccional quedan en el mismo disco duro C, ¿sí? Están compitiendo contra el sistema operativo y esto es algo que uno todavía encuentra en las empresas. Entonces uno diría, oiga, esto no debería pasar. Otras cosas que se encuentran muchas veces que la base de datos temporal que es común para para todas las bases de datos de la instancia se encuentra en en el mismo disco duro y por ende se generan degradaciones y contención en los discos duros donde se encuentran estas bases de datos. Entonces normalmente esto pasa porque le dejamos la administración de las bases de datos a desarrolladores o administradores de sistema que no tienen mucho conocimiento de cómo SQL Server maneja la información. Entonces, cosas como estas hay que mejorarlas. Entonces, para analizar rápidamente el ciclo de vida de una transacción, empezamos nuevamente con el usuario. Cuando intenta hacer una conexión, él hace la conexión a la capa de protocolo. La capa de protocolo básicamente, o la capa de red, puede tener cuatro tipos de conexión, una a nivel de TCP/IP, otra a nivel de shared memory o memoria compartida, otra a nivel de nempipes, que es cuando utilizamos alias para conectarnos a nuestro servidor, y una que ya casi no se utiliza, que es la vía, y era un hardware específico que se tenía para mejorar el rendimiento de comunicación entre los servidores. TDS significa Tabular Data Stream y es un protocolo propietario de Microsoft que fue diseñado primeramente por Sybase y es el que se utiliza para establecer las conexiones y abrir los endpoints en nuestro servidor. Nosotros tenemos 5 endpoints, los 4 que corresponden a las comunicaciones y un quinto que pertenece a una conexión dedicada de administrador DAC. Esta conexión está disponible desde 2005 y noto con gran sorpresa cuando voy a las consultorías que los administradores no conocen esta entrada trasera, pues, y que nos permite dar control, tener control de la base de datos cuando el sistema está un poco colapsado. Bien, la información o el comando de SQL que manda el usuario viene de acá al analizador de sintaxis y aquí básicamente lo que se valida es la estructura de la consulta como fue digitada y podemos encontrar algunos problemas. Si se encuentra algún problema, por ejemplo, que un nombre de columna está mal o que está formado mal una sentencia inner join en una agrupación, el motor directamente va a devolver al usuario el error que se presenta. En caso de que la sentencia esté bien, el analizador de sintaxis crea un árbol de consulta y este árbol básicamente va a organizar las tablas y los campos que van a necesitarse para devolver la información requerida por el usuario. Lo primero que hace el analizador de sintaxis es ir al buffer pool. El buffer pool es el espacio de memoria RAM que asignamos nosotros a la instancia para poder trabajar nuestras bases de datos. En ese buffer pool se almacenan dos tipos de información. El buffer caché, que son los planes, el plan caché, perdón, que es el plan de ejecución de nuestras consultas, y el caché de datos, que es como tal las páginas de SQL Server o el espacio de memoria donde se almacena la información de nuestra base de datos. Bien, supongamos que no existe ningún plan de ejecución para resolver la consulta que el usuario envió.
Entonces, este árbol de consultas se envía al optimizador. El optimizador es como el core, es el diamante de cada uno de los motores relacionales, llámese SQL Server, llámese Oracle, llámese MySQL, y es el que le va a dar el poder de resolver mucho más rápido la consulta y de entregar la información de una manera más óptima, realizando la menor lectura de disco, optimizando el consumo de memoria y optimizando las lecturas, optimizando las secuencias o el uso del procesador. Bien, una vez el optimizador genera un plan de ejecución, manda la transacción al ejecutor de consultas. Aquí es lo que se conoce como el motor relacional. Ese motor relacional se comunica con un motor de almacenamiento, el cual va a utilizar un componente conocido como el método de acceso, y ese método de acceso lo que va a hacer es encargarse de gestionar esa consulta, ese plan de ejecución que envié, y validar en el buffer, en el gestor del buffer, si la información, las páginas donde se encuentra la información que yo necesito, ya se encuentran en el buffer pool, es decir, ya están en memoria RAM, o si va a tener que ir a hacer un acceso a los archivos de datos. Entonces, esto aclara un poco la concepción de muchas personas que creían que SQL Server siempre saca la información de los archivos de datos. Realmente él trata de utilizar al máximo la información que tiene en memoria RAM para evitar este consumo de datos. ¿Listo? Eh, una vez se cargan los datos de la memoria RAM, entonces podemos devolver la información al usuario y el usuario obtiene su consulta. Cuando es una actualización, una inserción o un borrado de datos, digamos que la metodología es muy parecida. Viene la información a través de la capa de red, pasa por el analizador revisa que no haya un plan de ejecución para resolver esto. En caso de que no lo haya, el optimizador genera el plan de ejecución, el ejecutor de consultas viene al método de acceso, va y mira en el buffer, en el gestor del buffer, si la página que debe modificar de SQL Server se encuentra actualmente en caché, y en caso que sí, va a generar algo conocido como el dirty page. El dirty page es que se cambió la información en la memoria RAM, pero no se guardó. Miren que en este momento no hay una conexión directa con el disco, con el archivo de datos. Entonces, cuando hay una página que está diferente en la memoria RAM y en el archivo de datos, vamos a tener un posible problema de la acidez de nuestras consultas. Recordemos que acidez es la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad de las transacciones, que es lo que debe garantizar cualquier gestor de administración de bases de datos. Entonces, en el caso que esto se presente, para eso tenemos el archivo de log de data file o el archivo del log transaccional, en el cual la transacción que modificamos en memoria RAM va a ser grabada en este archivo de log transaccional, y después de cierto tiempo, un tiempo que controla el motor de base de datos, la información que está diferente en memoria RAM se va a sincronizar con la información que está desactualizada en el archivo de datos. Para hacer esto, entonces básicamente nos vamos a basar en el log transaccional. ¿Listo? Entonces, nuevamente le damos este archivo del log, del log data file toma bastante importancia y se vuelve esencial para las bases de datos. Entonces, esas prácticas que algunas veces se encuentra uno en las compañías ay no, el log transaccional está muy grande, entonces eliminemos ese archivo de log y subamos la base recreando uno nuevo, pues realmente no son tan buenas, y hay que ver qué está pasando realmente en nuestra compañía. Bien, pues para ir un poco más a la herramienta, que es lo que nos gusta, vamos a imaginarnos este caso de la vida real, un caso para eliminar el uso de los cursores. Entonces imagínense una empresa, la empresa Nickel, que se dedica a hacer análisis de mercados de información. Entonces normalmente lo que hace este tipo de compañías es comprar información y compararla con la información que ya tienen de sus clientes. Entonces lo que hacen normalmente es hacer actualización, por ejemplo, de variables sociodemográficas, hacer actualización de el salario, de la dirección actual del cliente, los teléfonos de contacto y demás. Y este tipo de tareas es normalmente tareas muy pesadas, ¿no? Porque son bases de datos de 10.000, 15.000, 100.000, 1.000.000 de clientes por actualizar. Entonces, en este caso hemos sido contratados para modificar un procedimiento almacenado porque está tardando muchísimo tiempo,
y está generando problemas también de performance en la aplicación como tal. Entonces lo que nos dicen es que no tenemos el código fuente para modificar la aplicación, es decir, no podemos cambiar el modelo de arquitectura que se tiene y pues básicamente que tenemos que modificarlo a nivel del código SQL. Entonces la aplicación carga los datos que va a comparar en una tabla y los compara con otra tabla. Veámoslos cómo lo hacía. Entonces para esto nos vamos a ir a nuestro SQL Server y vamos a abrir el primer caso. Entonces nuestro primer caso es cursores versus merge. Entonces para esta prueba voy a utilizar una base de datos que se llama AdventureWorks DW Data Warehouse, que ustedes van a encontrar disponible van a encontrar disponibles en la página de Codeplex y van a poder bajarla para utilizarla. Entonces lo primero que voy a hacer es utilizar la base de datos. ¿Listo? Voy a hacer la inserción de la información de los clientes por comparar. Ups. A ver. Perfecto. Trunco las tablas y ahora sí vamos a insertar la información. Voy a insertar adicionalmente la información en una tabla que se va a llamar base de clientes. Supongamos que la base de clientes va a ser nuestra base local de la aplicación y los clientes por comparar es el archivo que nos está llegando. Entonces, para modificar un poco esto, voy a coger la tabla de clientes por comparar y le voy a cambiar algunos datos a los clientes que tienen el middle name en nulo. ¿Listo? Esto para que pueda hacer realmente una tarea de actualización con respecto a lo que ya existe. Y vamos a ejecutar el siguiente cursor. Entonces, el cursor, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a declarar unas variables donde vamos a almacenar la información de la tabla de clientes por comparar y vamos a recorrer uno a uno los registros de esos clientes por comparar, validando que el registro no exista o no en la base de datos que tenemos como clientes. Si el registro existe, vamos a hacer una actualización del registro y si el registro es nuevo, vamos a hacer una inserción del registro. Digamos que esto es algo que normalmente hacen los desarrolladores para este tipo de requerimientos. Bien, entonces voy a seleccionar esto aquí y adicionalmente para mirar qué pasa en performance, voy a abrir el monitor de rendimiento de contadores que tenemos en nivel de Windows para tomar unas trazas de qué es lo que está pasando. Entonces, para esto voy a iniciar este contador de performance que se llama DemoPass. Y adicionalmente, vamos a iniciar la herramienta de SQL Server Profiler que me permite ver qué está pasando a nivel de la base de datos. Entonces, esta herramienta es de las más utilizadas pues en la industria cuando uno está haciendo optimización, pero hay que utilizarla con cuidado cuando estamos o cuando la ejecutamos en servidores de producción. Entonces vamos a iniciarlo, ya tengo una plantilla predefinida para esto. Y como pueden ver, en este momento no está pasando nada en mi base de datos. Lanzamos la ejecución. Y esto ya empezó a insertar registros a la lata. Entonces, si vemos lo que está pasando en la base de datos, miren cómo los cursores realmente empiezan a utilizar este log transaccional de una manera basta, ¿no? Cada vez estoy mandando cada 14 milisegundos una nueva petición de actualización o inserción de información y estoy mandando nuevamente estoy mandando muchas consultas adicionales. Entonces, hablando un poco más o refiriéndonos un poco más al SQL Server Profiler, digamos que es una herramienta bien interesante. Yo la conocí en la versión 2000 y básicamente podemos configurar diferentes alternativas, diferentes componentes como ver eventos de bloqueos de base de datos, poder encontrar un deadlock que se está generando en nuestro sistema, poder identificar que está llegando directamente a la base de datos cuando no conocemos o no podemos tener acceso al código fuente de las aplicaciones y podemos llegar a tener información también para replicarla y poder hacer como pruebas de carga en nuestras bases de datos. Validar si un cambio que hicimos va a afectar en mejor o en peor medida a nuestro sistema.
Vamos a ir aquí un segundo para ver cómo va esto. Esta consulta normalmente tarda 3 minutos en resolverse. Vamos a ver. Bien, mientras esto se ejecuta, les comento un poco voy a detenerla acá para no sobrecargar tanto mi sistema. Miremos que son muchísimas las consultas que se envían. Entonces les quería comentar, SQL Server Profiler es la herramienta que se utilizaba. Hay una herramienta que desde la versión 2008 está enfocada como a suplir las necesidades que se tenían con el SQL Server Profiler, pero de una manera menos, ¿cómo le diríamos? Que es mucho menos pesada para el servidor, que se llaman los Extended Events. Entonces en la versión 2008 ya existían los Extended Events, pero no tenían una interfaz gráfica para manipularlos. Desde la versión 2012 ya contamos con esta herramienta, es mucho más fácil de usar y es mucho más ligera y se pega directamente a las transacciones como están pasando, no abre un proceso adicional, por lo cual va a hacer que la captura de la información que hagamos allí sea más óptima. Adicionalmente, otro de los problemas que se tenía con Profiler es que las personas lo lanzaban y él empezaba a consumir el disco duro sin importar cuánto consumiera. Entonces, de repente, cuando el administrador se daba cuenta, el disco duro se le había llenado. Entonces, para evitar esto, los extended nivel también nos permiten controlar cuál va a ser el tamaño máximo de los archivos y si es necesario nos va a permitir reciclar los archivos. Entonces, generé los primeros 6 archivos y si ya llené 6 gigas de mi equipo y no quiero llenar más, él va a empezar a sobreescribir la data de sus archivos. Ya debe estar por terminar esto. Listo. Perfecto, terminó. Entonces, paremos aquí también nuestro recolector de contadores y vamos a revisar exactamente qué cosas estaban pasando allí. Entonces, miremos que esto queda en la carpeta perlmon admin demo pass. Vámonos a esa carpeta. Admin demo pass. Y aquí podemos ver qué estaba pasando realmente. Entonces, miren ustedes cómo ejecutar este tipo de, de- de componentes, pues, como los cursores, empieza a generar bloqueos de tipo del archivo del load transaccional. Él constantemente está mandando bloqueos y diciéndole, oiga, necesito que lo bloquee porque voy a escribir. Entonces, durante el tiempo, que fueron casi 3.5 minutos, se generaron varios bloqueos. Adicionalmente, tenemos otro contador por aquí que me permite ver cuántos bloqueos o cuántas solicitudes de espera por bloqueo en el archivo de log se han generado. Entonces vemos que esta consulta mandó un máximo de 460 peticiones y con un promedio de 366. O sea, todo el tiempo está generando esperas para escribir la información. Bien, ¿cómo corregimos esto? Básicamente hay un tranza que está disponible desde la versión 2008 que se llama Merge. El Merge funciona de una manera similar. Tenemos una tabla de destino, en este caso va a ser nuestra base de datos clientes, y vamos a utilizar una tabla recurso, que en este caso va a ser la tabla clientes por comparar, donde tenemos la información que queremos mezclar a través de una llave. La llave va a ser el Customer Key, y en caso que encuentre los registros, vamos a hacer una actualización de todos los campos y si el registro no existe en la tabla target, o la tabla destino, vamos a hacer la inserción del registro. Entonces, nuevamente, voy a llegar a encender aquí nuestro contador de performance para ver qué pasa allí. Lo ejecutamos y vamos a reiniciar aquí nuestro contador de nuestro profiler y vamos a ejecutar la traza. Entonces, ejecutamos la traza
perdón, ejecutamos la consulta y vemos que ya acabó. Entonces, lo que se hacía en 3 minutos, aquí realmente nos costó 127 milisegundos y vean que solo fue una instrucción la que tuvimos que hacer allí. Si miramos nuestro Performance Counter, volvemos nuevamente a la carpeta, vamos a tener otra traza. Miren la diferencia de consumos de recursos. Entonces, si vemos el consumo del log, solo fue uno, fueron 4 peticiones versus 600 que tuvimos al otro lado, y el resto no tenemos ningún otro impacto en memoria ni en disco, como si lo tuvimos en nuestra otra gráfica. Miren la diferencia de comportamiento a nivel de uso de recursos que tienen estas dos consultas. Entonces, logramos el mismo objetivo con un mínimo de recursos. Bien, creo que como empezamos un poquito tarde, estamos un poco cortos de tiempo, así que vamos a revisar rápido la siguiente demostración y vamos a seguir adelante. Entonces, en esta demostración, básicamente, el caso de la vida real es que un banco necesita cumplir normativas de seguridad local. Para eso, entonces, le piden auditar todos los cambios en una tabla de históricos y para eso el equipo ha utilizado triggers. El equipo de proyectos que se encarga de hacer el mantenimiento de la aplicación ha detectado que hay una lógica muy compleja en este trigger y básicamente eso ha generado problemas cuando han sacado nuevas versiones del producto. Entonces, vámonos para acá. Voy a cerrar este y voy a traer una nueva consulta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los triggers? Son bien interesantes, son muy utilizados, pero el problema es que los desarrolladores muchas veces, por problemas de cronogramas y demás, abusamos de ellos. Entonces, cuando abusamos de ellos, colocamos lógicas que son muy sobre una consulta, sobre una tabla, no se dan por la misma tabla, sino se dan por toda la lógica que está embebida en estos triggers. Entonces, para esto voy a utilizar otra base de datos que se llama Path. Voy a crear dos tablas, una tabla donde voy a guardar las órdenes, otra donde voy a guardar la auditoría o el histórico de esas órdenes y un objeto de tipo secuencia que me va a entregar como un autonumérico. Voy a crear las tablas y bien. Entonces, básicamente, ¿qué va a hacer mi trigger? Mi trigger básicamente va a dispararse cuando haya un evento de inserción o de actualización de datos. Y lo que va a hacer es insertar en la tabla de auditoría la información de la fecha en la que hice un indicador, en qué tabla modifiqué y qué datos he modificado, desde qué equipo lo hice, y perdón, qué usuario lo hizo y desde qué aplicación lo hizo. Entonces ejecutamos nuestro trigger, ya está creado, y en este momento si lanzamos una consulta, voy a activar aquí la traza nuevamente para mirar qué está pasando. Listo. Voy a hacer un insert y básicamente el insertó, miren que tiene dos inserciones, una por 29.000 y otra, perdón, por 27.659 y otra por 27.659. Es decir, una en cada tabla. Si miramos cómo se comportó esto, tenemos las dos allí. Bien, voy a tener esto un segundo. Y básicamente cuando selecciono la información de mi tabla y de mi tabla de históricos, pues tengo toda la auditoría de la tabla. Digamos que esto es eficiente, pero puede ser aún mejor. Entonces, para eso voy a utilizar una sentencia output. Esta sentencia, si no estoy mal, está disponible desde la versión 2005 del producto, desde la 2008. Y voy a hacer lo mismo, voy a crear las mismas tablas, pero con un valor adicional y el mismo secuenciador. Ejecuto y ahora miren lo que voy a hacer. Ya no tengo que crear un trigger, sino en la misma sentencia de insert voy a utilizar la sentencia output para escribir eso que tengo en memoria en otra tabla adicional, que va a ser la tabla de auditoría. Entonces, en una misma consulta, en una misma ejecución, estoy haciendo la inserción en las dos tablas, con la ventaja que aquí puedo ver en tiempo real, podría ser en el cursor o a través del Entity Framework, exactamente qué estoy escribiendo en esas tablas de auditoría y va a ser mucho más fácil de mantenerlo. Entonces, para eso voy a ejecutar acá, voy a prender nuevamente nuestra traza y vamos a ejecutar esta consulta. Esta ejecución, perdón. Miren que ahora solo salió una
una sola inserción, y si miramos a nivel del profiler, podemos ver que la ejecución se hace mucho más rápido que el tiempo que tomó realizar la inserción con el trigger. Utilizó muchos menos recursos de escritura y utilizó muchos menos recursos de CPU. De hecho, muchos menos recursos de lectura. Entonces, de esta manera puedo optimizar al máximo la escritura de estos requerimientos de log. Kenneth, ¿estás ahí? Correcto, aquí estoy. ¿Crees que nos da tiempo para mirar el tercer punto o hacemos sesión de preguntas? Dale, dale con el tercer punto. Excelente. Bien, entonces las características que hemos visto son para mejorar nuestras aplicaciones a nivel de performance de desarrollo, ¿no? Pero muchas veces el desarrollo no es suficiente. A nivel de desarrollo no podemos optimizar al máximo nuestras aplicaciones y hay que echarle mano a los componentes o a los features que nos ofrece la herramienta a nivel de administración. Entonces, para esto vamos a ver un tercer caso, y es el caso de distribución de archivos. Entonces, básicamente, esto es algo que pasa en las empresas de facturación muy seguramente, y es una compañía como la compañía Vende de Todo, es capaz de estar presentando una degradación del rendimiento durante el horario laboral. Entonces, ellos empiezan a trabajar y empiezan a recibir llamadas de tecnologías diciendo, ay, el sistema está muy lento, el sistema está llevado, está muy lento, y no he podido atender a las personas que están en la fila. Como todos sabemos, cuando uno está en una fila, en un almacén, y no la atienden muy rápido, pues lo que uno hace es, es irse al almacén de al lado y hacer la compra allí, ¿no? Entonces, vemos que esto impacta directamente las finanzas de la compañía, y por eso es que nos dan tan duro a las personas que trabajamos en tecnología. Entonces, después de un análisis minucioso, contrataron a una persona especialista en encontrar problemas. Se han dado cuenta que el almacén, que el encolamiento en el disco E es bastante alto, así como las lecturas y las escrituras que se están haciendo en el mismo. ¿Listo? Entonces tenemos mucha contención en el disco donde está la base de datos. Entonces, el proveedor de la aplicación comenta que solo hay dos tablas que son bastante transaccionales, y al revisar la configuración de la base de datos se encuentra que esta base de datos pesa 60 gigas, de las cuales 30 gigas, o sea, la mitad de la base de datos, es el tamaño contenido de esas dos tablas. Bien, entonces en escenarios como este, cuando nos damos cuenta que hay tablas que tienen como toda la materia de nuestra base de datos, es muy interesante aplicar algunas de las estrategias que vamos a ver ahora. Bien, digamos que de aquí lo que vamos a ver son algunas características que tiene el motor. No quiero decir con esto que ustedes salgan ya a hacer particionamiento con presión de datos, sino que antes hay que hacer una valoración de qué otras cosas pueden estar pasando, como por ejemplo validar la fragmentación de los índices que se tienen de estas tablas y demás. Pero bien, vamos a ver nuestro ejemplo. Entonces, en este tercer caso, lo que vamos a hacer es crear una nueva base de datos que se llama la DB caso 3. Y aquí sí vamos a ver con lo que nos habíamos encontrado en el segundo y en el tercer slide. Miren que vamos a crear una base de datos que tiene un file group que se llama primary, y tiene otro file group que se llama DB caso 2. ¿Listo? Cada file group va a tener un archivo de datos. Vamos a ejecutar esto de aquí. Por acá voy a trancar este también. Ya no nos interesa mirar qué está pasando a nivel de performance. Lo que vamos a hacer ahora es crear una función de partición. Hablo de esto porque, a pesar de que es una característica que está en el motor desde el 2005, hay compañías a las que tú llegas a hoy pleno 2014 y no tenían ni idea que SQL Server podía hacer esto. La mayoría de personas que se vuelve coordinadora de sistemas, pues realmente se aleja un poco de la parte técnica y se olvida un poco de estar investigando cuáles son las últimas características de los productos, y se queda con visiones antiguas. Entonces todavía me encuentro con personas que dicen que SQL Server solo sirve para manejar bases de datos de juguete, y que para bases de datos corporativas se necesita un Oracle o un DB2. Entonces, digamos que
se hace un trabajo de cambiar la mente y decirle, mire, eso tal vez cuando usted tenía un SQL Server 6.0, pero han pasado 25 años desde la primera versión de SQL Server y esto ha mejorado y y ha dado un vuelco total en la industria, tanto que es la base de datos más utilizada a nivel mundial. Entonces, creamos un esquema de partición, una función de partición que nos va a permitir saber desde qué punto la data va a quedar en uno de los file group o va a quedar en el otro file group. Miren que por cada valor que yo ponga en la función de partición, voy a tener que tener uno más en mis esquemas de partición. A esa función de partición le ato un esquema de partición, entonces miren que la otra dividía la información en dos lados, los valores menores a 10, los valores mayores iguales a 10. Aquí le digo que los valores menores de 10 los guarde en el file group primary y los valores mayores de 10 los guarde en el file group que se llama dbcaso3 parte 2. Una vez tengo mi esquema de partición, lo que tengo que hacer es crear la tabla. Para asociar esa tabla al esquema de partición, lo único que tengo que hacer es en la sentencia on decirle que esta tabla va a utilizar ese esquema de partición y sobre qué campo voy a hacer ese esquema de partición. Adicionalmente, y para darle más lógica con lo que tiene la vida real, voy a crear un índice agrupado sobre esa tabla que utiliza el mismo esquema de partición y voy a insertar dos registros aquí. Bien, inserté dos registros, insertemos un poco más, entonces para esto voy a utilizar un ciclo while, ¿listo? Que básicamente va a insertarme 5000 registros adicionales. Y aquí los tenemos, 5000 registros. Entonces, cuando consultamos la data, pues tenemos nuestros registros, los dos que metí manualmente, que tenían como nombre A, y los que metí a través del ciclo while, que van a tener el mismo ID, pero guardado como un carácter char. ¿Listo? A través de la lista de syspartition, voy a poder consultar cuántos registros están en cada una de mis particiones y de esta manera ver si el esquema o la función de partición que estoy utilizando está adecuada. Porque no tendría mucho sentido que solo tenga un registro en una parte, en un file group y tenga todo el resto de la base de datos en otro. Entonces ahí tengo que valorar, replantear mi función de partición. ¿Listo? Entonces de esta manera yo voy a poder distribuir la carga y podría decir que todos los datos transaccionales están en este esquema de partición donde solo tengo una fila, entonces las consultas van a ser muy rápidas y el resto de la data que no estoy utilizando todo el tiempo en mi aplicación la voy a tener en otros file group o en otros archivos que están aparte. Entonces, de esa manera se logra mejorar mucho el desempeño de las aplicaciones. Y como administradores también, ¿qué vamos a poder hacer? Decir, bueno, esta partición que es donde está la data que el usuario consulta continuamente en el día a día, la voy a colocar en un disco de estado sólido para garantizar que tanto a nivel de la administración del software, de la base de datos y del hardware como tal, voy a garantizar el mejor rendimiento de mi aplicación. Bien, por último vamos a utilizar aquí la característica visual. Digamos que esto no solo se puede hacer con script, también lo podemos hacer a nivel gráfico. Desde la versión 2008, si no recuerdo, a nivel gráfico, la parte de particionamiento. El particionamiento existe desde la versión 2005, perdón, y la compresión está desde la 2008. Entonces aquí básicamente, ¿qué puedo hacer? Puedo ver mis dos particiones y podría llegar a decirle, oiga, ¿qué pasaría si esta data que es digamos, supongamos que es la data que ya la aplicación no está usando continuamente, que son las 5000 filas, la comprimo? Entonces, si hago una compresión de tipo página, miren que esto pesa casi 0.4 megas, comprimiría 0.1 megas, es decir, casi 3 veces el tamaño de la data. Y si hago una compresión de tipo página, que es utilizar los algoritmos más complejos que tiene allí, que digamos hay muchos videos en el VirtualPath y en YouTube donde pueden llegar a consultar a fondo cómo funciona cada algoritmo, podemos ver que la compresión es aún mayor, casi de 5 veces. Entonces, en este momento ya podríamos decirle, oiga, comprima esos datos, hacerlo
automáticamente o inmediatamente, o podríamos generar el script. Digamos que aquí ya tengo generado el script. Al ejecutar esto, entonces ya pudimos hacer la compresión de nuestro file group que tiene la data vieja y dejamos la data que está continuamente utilizada por el usuario de una manera no comprimida para que sea pues más rápida su modificación en tiempo real, que nos consuma menos procesador. Digamos que la compresión es muy poderosa porque lo que te va a permitir es traer mucha más información de tus tablas a la memoria RAM, entonces no vas a tener que ir tanto a disco duro, por ende te vas a quitar ese cuello botella de contención que teníamos allí en nuestro caso. Entonces, estas eran como los pequeños tips and tricks que quería compartir con ustedes y nada, pues creo que podemos iniciar la sesión de preguntas, Kenneth. Correcto. Yo he estado, Julián, contestando un par de preguntas. La primera que contesté fue, el procesamiento está disponible en SQL Server 2008 R2, correcto, pero solo para versiones Enterprise. Perfecto. Eh, Hay otra pregunta de Jesús Laborda, esa no la he contestado, dice, buenos días, tengo entendido que el aprovisionamiento solo está disponible en la versión más costosa, Enterprise, y el resto de las funcionalidades que ha explicado, como ejemplo Merge, también está solo en Enterprise. El Merge, digamos, la pregunta es como el Merge, ¿para qué versiones de SQL Server está? Tengo entendido que lo puedes usar en estándar, desde estándar. Desde estándar, sí, ese es realmente lo que, inclusive, ahora que lo preguntas, el merge como Transact SQL, yo diría que desde la Express, pero, Correcto. pero, pero Sí. lo podemos validar porque realmente la función, lo que yo he visto con el motor es que todas estas características de Transact SQL están disponibles para cada uno de los motores. Las características de optimización y administración son las que le dan valor a cada una de las ediciones. Correcto. Si Jesús, quieres, sí, miramos la siguiente sí, pregunta. sí. Jesús, si me puedes confirmar la respuesta. La otra pregunta dice, es de Roberto Vilca, dice, hay una tabla de A donde se guardan todos los movimientos de almacén. Para consultar el stock físico, el desarrollador usa una vista con una cláusula group by. ¿Cómo se podría mejorar esa consulta? ¿Me escuchaste, Julián? Julián, no te escuchamos. Julián. Sí, 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 ya. Ok, Es que perdí el sonido. ok. Ok. ¿Me entendiste la pregunta? Sí. No, 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 ¿puedes repetirla? Ok, lo que entiendo es que hay una tabla X en la cual están todos los movimientos de un almacén. Y para Sí. consultar el stock físico, el desarrollador usa una vista con la cláusula group by. ¿Cómo se podría mejorar la consulta? No, 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 no. Te escuché nada más la mitad. Ok, tenemos una tabla X Sí, y el desarrollador, en esa tabla X se guardan todos los movimientos de almacén. Para consultar el correcto. stock físico, el desarrollador usa una vista con la cláusula group by. ¿Cómo se podría mejorar esa consulta? Em, Bien, digamos que para cuando hacemos consultas de este tipo group by y realmente necesitamos solo algunas de las columnas que se están utilizando, que hacen parte como de esa tabla grande, lo que podemos utilizar es índices basados en columnas o índices de tipo columna que le van a dar mejor performance a ese tipo de consultas. Entonces realmente la respuesta sería utilizar índices basados en columna que le van a mejorar el performance como tal. Claro que si se preguntó esto o quiere, pues puede buscar mis datos. Mi blog es julicastiblanco.blogspot.com y allí pues podemos interactuar y ver un poco más de lo que eh, le está quejando en este momento. Pero en primera medida le diría, si es una agrupación y va a traer nada más dos o tres columnas, un índice basado en columnas va a ser muy eficiente para él. Ok. em,
Rord, si me podría confirmar la respuesta de Julián o si quisieras que él ampliara. Otra pregunta es de Eli Vidal. Dice, nosotros trabajamos con Dynamics Nav y casi todo el tamaño de la B está en 10 tablas. ¿Hasta qué punto podemos mejorar el rendimiento? ¿Es Navision el que realiza las consultas, ya que no podemos atacar directamente a la base de datos a través de las sentencias, ya que el propio motor de Navision el que se encarga de realizar las consultas a través de su lenguaje? En estos escenarios, ¿sería lo que hemos visto aquí viable? Bueno, Kenneth, ¿tú qué me dices? Tú que eres máster de SQL Server, ayúdame con esa. Em, la verdad, por ser Dynamics, lo primero que yo buscaría es ver si Microsoft Dynamics es, bueno, yo entiendo es Microsoft, si es la misma versión que estoy creyendo. Eh, no sé si eso es un asunto soportado, ¿verdad? No, no sé si se tiene algún tipo de contrato de mantenimiento con Microsoft. Em, yo creo que si usted hace modificaciones a la estructura o hace modificaciones al entorno, eso lo deja en un escenario de no soportado, en el caso que tenga algún problema. Em, yo lo que trataría de buscar es, si yo compré Dynamics, tengo un contrato, debería tener un contrato de mantenimiento con Microsoft y abrirle un caso a ellos de performance. Hay muchas opciones para poder mejorarlo. Uno podría hacer particionamiento, si estoy usando Enterprise. La otra opción de File Groups creo que podría ser bastante buena para mejorar la distribución de los datos de esas tablas en múltiples spindles. Así podríamos mejorar el performance. Pero igual hay que verificar cómo me deja eso con mi contrato de soporte. Exactamente. Tú no lo habría podido decir mejor yo. No, no, pero ya. Aquí otra. ¿Qué herramientas free me recomienda para monitorear el rendimiento de las transacciones SQL? Es Manuel Vélez. Excelente. Ahora, Julián, las herramientas free que recomendás para monitorear el rendimiento de las transacciones SQL. realmente yo no conozco herramientas free. He utilizado las de Red Gates, Ujú, utilizando Trial, he utilizado SQL Sentry ujú, y son muy buenas, pero adicionalmente te recomendaría que consultaras más sobre las vistas administrativas de la base de datos. ujú, Digamos que a través de las vistas administrativas vas a poder tener información sobre cuáles son las consultas más costosas, vas a tener información sobre, por ejemplo, cuáles archivos de datos están experimentando mayor contención o respuestas más lentas, vas a tener información qué consultas consumen más I/O, más memoria RAM o disco duro y cuáles son las más ejecutadas. Entonces ya con eso te puedes dar una vista y poder decidir cuáles son las que debes optimizar en tu motor. Entonces, a la persona que preguntó esto le recomendaría consultar un poco más sobre las vistas administrativas. Hay un video excelente en el título virtual de Paz que está publicado en el canal de YouTube donde no recuerdo el nombre del expositor, era un español, nos explica mucho más a profundidad las vistas administrativas y cómo hacer análisis de performance de estas. no era el de Enrique Puch. Creo que es Enrique Puch. perfecto, o sea, es muy bueno ese video y le recomendaría a la persona que lo revisara en nuestro canal de YouTube de Virtual Chapter. Ok. Manuel, si me puedes confirmar la respuesta, sería genial. Con esto llegamos al final de las preguntas. Em, Vale, muchísimas gracias a todos entonces. que si gustas, los invitamos a la siguiente sesión. Ya tiene como 10 minutos de haber comenzado. Es de la nueva funcionalidad de Delay Durability para transacciones y las mejoras en gestión de bloqueos para tareas administrativas. Esta funcionalidad es nueva 2014. La verdad, viene a cambiar un poco el paradigma de manejo de, bueno, tiene sus pros y sus contras. En el sentido de, es pro
para mejoras de performance y es un contra para el sentido de integridad de los datos en posible caída. Pero es súper interesante que vayan con Eladio y vean qué es lo que les va a mostrar acerca de Delay Durability, una nueva funcionalidad que salió en 2014, funciona en todos los niveles del Edge SQL Server, desde el Edge transaccional hasta el Edge Hackathon. Está ¿Perdón? perfecto. Cuando, si logran entrar ahora, van a decir, a ver, que todo lo que vimos hoy puede ser mejorado en SQL Server 2014, que valdría la pena hacer la migración a esta nueva versión del producto. Porque Correcto, lo que vemos allí es que ese cuello de botella, ese talón de Aquiles que teníamos del log transaccional, se ve, de alguna manera se ve mejorado. correcto. Julián, muchísimas gracias por la charla. A todos muchas disculpas los problemas técnicos que tuvimos al principio. De verdad les agradecemos que se hayan quedado con nosotros toda la charla y los esperamos en la siguiente sesión. Julián, ¿Vale? Muchas gracias a todos. Gracias, Kenneth. hasta luego. Hasta luego.